Bienvenidos, buenas noches, saludos y bendiciones. Gracias damos al Eterno por esta maravillosa oportunidad que nos concede de podernos congregar y podernos reunir de manera virtual en todas las naciones de la tierra, hasta donde Dios nos permite llegar con esta señal. Bienvenidos a la escuela de enseñanza y de entrenamiento, palabras de vida. Soy su anfitrión, el pastor Elio Franco, y estaremos acompañándoles en esta noche desde las 8 hasta las 9 inclusive. Si usted en este momento se está interconectando con nosotros, envíenos un mensaje, indíquenos de qué ciudad o de qué nación de la tierra se está conectando y se está comunicando con nosotros para poderle saludar y bendecir en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la escuela de enseñanza y de entrenamiento, palabras de vida. Estamos en vivo, estamos en directo y en tiempo real. Y nuestro deseo, nuestro anhelo, el gran deseo de nuestro corazón es poder compartir con usted en la comodidad de su hogar, oficina, lugar de trabajo o donde se encuentre, poder compartir con usted una palabra que le edifique, le bendiga, le dé un sentido de destino y traiga respuestas a cualquier pregunta que usted tenga en su corazón. Así que, una vez más, bienvenidos, bendecidos. Vamos a orar para encomendar este precioso tiempo en las manos del Señor Jesucristo. Tome lápiz, tome papel, tome su cuaderno de apuntes para que pueda tomar nota del estudio correspondiente a la lección de esta noche. Señor, queremos darte gracias por tu gran amor, queremos bendecirte, queremos adorarte por el privilegio, Señor, que nos concedes de podernos unir en el Espíritu en todas las naciones de la tierra para impartir esta palabra, para impartir este mensaje, para poder, Señor, impartir la verdad del reino a todos aquellos que tienen hambre y sed por una palabra del Espíritu, por una palabra rema, por una palabra específica venida del cielo. Gracias por todos los estudiantes que están interconectados en todas las ciudades y en otras naciones de la tierra. Te pedimos que bendigas este tiempo de entrenamiento, de enseñanza y de formación. Habla a nuestros corazones. Moldea nuestros caracteres, Señor, que en nuestras vidas se refleje la imagen de Jesucristo. Que esta palabra corra, que esta palabra sea glorificada. Que nuestros sentidos espirituales y nuestros oídos sean abiertos para poder recibir, escuchar y oír lo que el cielo tiene que decir. Cancelamos todo espíritu de las tinieblas. Cancelamos todo espíritu de distracción, cancelamos todo espíritu de cansancio, de agotamiento espiritual, lo que produce, lo que trae, lo que genera pesadez espiritual, todo espíritu de estupor y todo lo que el enemigo, Padre, quiera levantar, Señor, para que hoy la palabra nos surta un efecto positivo y un efecto de cambios y de transformaciones radicales en nuestras vidas y corazones. Nos cubrimos con tu sangre y activamos el ministerio de los ángeles para que, Señor, levanten un cerco de protección a nuestro favor. Todo esto lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús, a quien damos la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Continuamos entonces con nuestra escuela de enseñanza y de entrenamiento. Estamos hablando acerca del tema
elementos de cooperación en la guerra espiritual. Y estamos tocando un aspecto muy importante y un aspecto muy vital dentro de lo que es la guerra espiritual. Estamos hablando de los elementos de cooperación. ¿Cómo puede un hijo de Dios, cómo puede una hija de Dios, naciendo de nuevo, siendo renacida por el poder del Espíritu Santo, conociendo a Jesús, creyendo en la palabra de Dios, cómo puede un hijo de Dios cooperar con los demonios, cooperar de forma voluntaria o involuntaria en su propia destrucción? Porque hemos visto con mucho dolor y con mucha tristeza como muchos preciosos hijos e hijas de Dios, como preciosos líderes con grandes ministerios, lamentablemente han abortado el llamado, han abortado el propósito. Parejas creyentes que se casaron llenas de ilusión, llenas de entusiasmo, llenas de gozo, llenas de alegría, y lamentablemente vieron naufragar sus sueños, sus anhelos y sus buenos deseos de ser felices. Estamos estudiando este tema y realmente es muy interesante que veamos desde el punto de vista bíblico, escritural, y desde el punto de vista espiritual, si somos colaboradores, si somos cooperantes en los ataques que el enemigo está levantando contra la iglesia. Si usted nos está viendo por primera vez, si de alguna manera usted se ha encontrado con esta señal, déjeme decirle que no es una casualidad. Déjeme decirle que hay un propósito de Dios, hay un propósito del cielo, hay un propósito del Espíritu para que usted reciba esta palabra y sea impartido en la noche de hoy. Ahora bien, hemos dicho de manera repetitiva que la única forma para que los demonios opriman, la única forma para que los demonios debiliten, la única forma para que los demonios ataquen al creyente, a los creyentes, a la iglesia, a los líderes, a los ministros, es cuando encuentran elementos de cooperación, es cuando encuentran derechos legales, es cuando encuentran puertas abiertas, es cuando encuentran oportunidades que nosotros mismos, con un estilo de vida no regenerada, cuando la misma iglesia con un estilo de vida que no está gobernada por el poder del Espíritu Santo, permite que esas puertas, permite que esos elementos de cooperación puedan estar disponibles al ataque del enemigo. Vamos a revisar rápidamente cómo podemos, de alguna manera, facilitar estos elementos de cooperación. ¿Cómo podemos cooperar a favor de los espíritus inmundos, entendiendo que los demonios y el reino satánico están en contra de la iglesia y que su único deseo y anhelo es atacar y destruir al pueblo de Dios? No soy un alarmista, tampoco soy un hombre extremista. Procuro ser un creyente balanceado, equilibrado en la aplicación de las verdades bíblicas y de las verdades escriturales. Pero estoy viendo con mucha preocupación a mi alrededor la manera como Satanás y los demonios están de alguna manera socavando, están debilitando la fe de muchos creyentes sin que ellos mismos se den cuenta. Un hijo de Dios puede cooperar con los demonios de varias formas. Número 1, de manera voluntaria. Sí, aunque usted no lo crea, de manera voluntaria. Ahora bien, ¿cómo puede un creyente colaborar de forma voluntaria? ¿Cómo puede un cristiano colaborar de forma voluntaria para que los mismos espíritus inmundos lo ataquen
Y la respuesta la tenemos en la carta de Santiago, en el capítulo número 1 y en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En estos versículos podemos ver claramente que la forma más sencilla, la manera más básica para que los espíritus inmundos puedan invadir, oprimir, puedan atacar la vida de un creyente, de un líder, de un ministro, de una familia cristiana o de una pareja cristiana, es cuando lo hacemos de manera voluntaria. Quizás suene un tanto extraño utilizar esta expresión, pero es una realidad real en el mundo espiritual. Santiago dice: cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto significa que de alguna manera los espíritus inmundos, los demonios, se van a aprovechar de todas nuestras áreas de debilidad. Los espíritus inmundos van a sacar provecho de todas nuestras tendencias carnales, nuestras reacciones almáticas, nuestra manera sentimental, emocional, afectiva de reaccionar frente a ciertas crisis, frente a ciertas pruebas, frente a ciertas dificultades, frente a ciertos conflictos. La manera como reaccionamos, la manera cómo nos comportamos frente a las tentaciones, frente al mundo, frente al pecado, frente a las seducciones, frente a las trampas que el enemigo coloca, se convierten en un elemento de cooperación para los espíritus inmundos y para los demonios. Los demonios y los espíritus inmundos se van a aprovechar de todo deseo pecaminoso que ya existe en nuestros corazones, y simplemente con ese conocimiento, con ese elemento de cooperación, simplemente al ver ese deseo carnal que arde y combate en nuestros corazones, que no está bajo el control del Espíritu Santo, con el cual estamos coqueteando y que no queremos rechazar ni queremos crucificar y llevar a la presencia del Señor, los demonios lo que van a hacer simplemente es aprovecharse. Los demonios lo que van a hacer es simplemente inflamar, alimentar. Los demonios simplemente lo que van a hacer es facilitar el camino de la tentación y del pecado sobre la base de lo que ya existe en nuestros corazones. Por eso el creyente, por eso los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los siervos de Dios y todos los que estamos en el ministerio y estamos sirviendo en el altar, debemos hacer una revisión continua, permanente, asidua de nuestras vidas, de nuestros corazones, nuestras actitudes, hábitos, costumbres, mal carácter, vicios, raíces de amargura, envidias, celos, contiendas, venganza, codicia, lujuria, mentiras. Todas estas son puertas abiertas que los espíritus inmundos van a aprovechar y con las cuales se van a conectar para provocar una caída, para provocar el pecado y para provocar el desastre en la vida de los creyentes. No estamos hablando de acusaciones a priori, no estamos haciendo juicios anticipados contra nadie, no estamos poniendo en duda la salvación de un creyente, no estamos bajo alguna circunstancia poniendo en entredicho la salvación de un cristiano. Estamos hablando
de hombres y de mujeres que lamentablemente dentro de la iglesia, lamentablemente dentro del liderazgo, dentro del ministerio, dentro de la vida cristiana, no han renunciado a pecados ocultos, no han renunciado a situaciones en sus corazones, no han renunciado a ciertas tendencias carnales malsanas, y eso lo mantienen oculto como una especie de as debajo de la manga. Pretendemos en muchas oportunidades ser más listos que los demonios y ser más listos que Dios, y no nos damos cuenta que dentro de la guerra espiritual, que dentro del tema de la guerra espiritual, necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos el discernimiento de Dios, necesitamos tener ojos espirituales muy abiertos. Por eso el apóstol Pedro, escribiendo en la primera carta del capítulo 5, versículo 8, nos dice y nos recomienda: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El pecado es el punto de contacto, el pecado es el punto de enlace, el pecado es el puerto conector que permite que los demonios y los espíritus inmundos encuentren legalidad en nuestras vidas para atacarnos. Un corazón, un hombre, una mujer de Dios que determina y decide vivir en santidad, guardar su vida para Dios, apartarse del mal, apartarse de la iniquidad, apartarse de lo que desagrada a Dios, difícilmente será arrastrado, difícilmente será arrastrada, difícilmente será envuelto o envuelta en una situación de peligro, en una situación que ponga en riesgo la gracia, la bendición, la unción, el ministerio, los dones, los talentos que el Padre ha colocado en él. Los creyentes colaboran con el ataque demoníaco en la medida en que nuestras vidas no están controladas por el Espíritu Santo de Dios. Hay algo que debe quedar muy claro: Satanás nunca te va a forzar. Satanás nunca te va a obligar. Los espíritus inmundos nunca van a forzar tu voluntad para que peques. Te van a presionar, van a colocar mucha presión dentro de ti, van a colocar una gran carga en tu corazón. Pero si en tu corazón hay un deseo de agradar a Dios, hay un deseo de honrar al Padre, hay un deseo de ser fiel a Dios, hay un deseo de renunciar a todo pecado, el Espíritu Santo de Dios te va a dar la fuerza, el Espíritu Santo de Dios te va a dar la salida, el Espíritu Santo de Dios te va a dar la sabiduría y la gracia para que puedas vencer el pecado en el nombre del Señor Jesucristo, porque mayor es el que está dentro de ti. La otra forma, la otra manera, a la luz de la Escritura, en que los creyentes pueden colaborar, pueden cooperar con los demonios si no hacen resistencia en la guerra espiritual, es por el desconocimiento o por la ignorancia acerca de las verdades escriturales que tienen que ver con la guerra espiritual. Existen varios textos de la Biblia que nos hablan con respecto al peligro de la ignorancia. Hoy, cuando estamos viendo a miles y millones de personas venir a los pies de Cristo, rendirse a los pies de Jesús, confesar y aceptar a Cristo como Señor y Salvador, la preocupación más grande que tenemos los pastores es formar, entrenar, discipular y darle solidez y darle fundamentos a la iglesia para que cada creyente
dentro de su área, en su vida, en su hogar y familia, aprenda a utilizar las armas correctas en esta guerra espiritual. Muchos cristianos, lamentable y tristemente, por ignorancia y por desconocimiento, no comprenden, no entienden, no saben contra quién están luchando. No comprenden los principios básicos de la guerra espiritual. No tienen identidad espiritual. No conocen las armas de la guerra. No comprenden la victoria que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Y la Biblia enseña que la ignorancia tiene consecuencias y grandes repercusiones. En el libro del profeta Oseas, en el capítulo número 4 y en el versículo número 6, la palabra del Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le repito una vez más, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. Este versículo nos muestra que la ignorancia y el desconocimiento trae destrucción en todas las áreas de nuestras vidas. Muchos preciosos hijos de Dios, muchos preciosos creyentes redimidos por la sangre de Jesucristo, están experimentando grandes derrotas y están experimentando grandes combates y conflictos en sus vidas espirituales, porque lamentablemente no comprenden y no entienden hacia dónde y contra quién va direccionada la guerra espiritual. Los creyentes que constantemente necesitan consejería pastoral, ayuda pastoral, la oración de los demás, los creyentes que constantemente necesitan estar en la oficina del pastor, recibir atención pastoral, las familias, matrimonios que de manera reiterativa, de manera repetitiva, de manera reincidente, siempre necesitan ser atendidos por los mismos problemas matrimoniales, financieros, problemas de salud, problemas emocionales, problemas espirituales. Son personas que lamentablemente, con el pasar de los años y con el pasar del tiempo, nunca se han dedicado a estudiar la palabra, nunca se han dedicado a escudriñar las escrituras, nunca se han dedicado a nutrirse con la buena palabra de Dios. No tienen tiempo para un estudio bíblico, no tienen tiempo para sentarse, escudriñar la palabra, no tienen tiempo para estar en oración, para estar en la presencia del Señor, no tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo para asistir a una congregación. Y aún así, estas mismas personas que han creído en el Señor aspiran y esperan ser bendecidos y vivir en victoria. El desconocimiento produce destrucción. Un principio de la guerra espiritual dice de la siguiente manera, y le suplico que tome nota, por favor, de este principio: todo lo que tú desconoces de Dios, tarde o temprano terminará destruyéndote. Todo lo que tú desconozcas, todo aquello acerca de lo cual tengas un nivel de ignorancia o desconocimiento, tarde o temprano terminará destruyéndote. El creyente no se puede dar el lujo de vivir en una vida de sombras, en una vida de oscuridad, en una vida de dudas, de incertidumbres, de lagunas mentales. Necesitamos que se levante una iglesia que ame la palabra. Necesitamos una iglesia que se levante, una iglesia que ame el estudio de la palabra, que decida
que se deleite nutriéndose con la enseñanza de la palabra de Dios. Necesitamos más discípulos, necesitamos gente que tenga la disposición, la humildad, la sencillez, la disciplina espiritual de me voy a sentar a escuchar la palabra, voy a asistir a mi iglesia a escuchar la palabra, no me voy a entretener con el teléfono celular, no voy a ir a la iglesia a estar hablando entre dientes y a estarme entreteniendo con los demás. Esa es la clase de iglesia que necesitamos hoy día. En la medida en que los creyentes se nutren de la verdad de Dios y se llenan de la verdad de la palabra, tendrán más capacidad de respuesta para enfrentar al enemigo, enfrentar las mentiras del diablo y las trampas del maligno. Usted debe recordar que la única forma de enfrentar la mentira es con la verdad de la palabra. Jesús oró en Juan 17:17 diciendo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lo segundo que enseña la Biblia es que el desconocimiento produce, genera y trae cautividad espiritual. En el libro de Isaías el profeta, en el capítulo número 5, en el versículo número 13, leemos: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Lo segundo que produce la ignorancia o el desconocimiento de la palabra de Dios es que la ignorancia y el desconocimiento traen cautividad espiritual. Cuando hablamos de cautividad espiritual, ¿a qué nos estamos refiriendo? La cautividad tiene que ver con yugos de opresión espiritual. Tiene que ver con pensamientos recurrentes de suicidio. La cautividad tiene que ver con el estrés, la depresión, el insomnio, la bipolaridad. Personas que estando aún en el Evangelio nunca encuentran paz, reposo, descanso, tranquilidad. Hoy están en una iglesia, mañana están en otra. Pasado mañana se mudan a otra. Son creyentes que viven en un estado de neurosis, inestabilidad, inseguridad. Hoy están bien, mañana están mal. Caen en el tema de la bipolaridad espiritual. Son personas que hoy están prosperados económicamente, pero mañana están en la debacle, están en quiebra económica y en quiebra financiera. Viven enfermos, viven endeudados, no tienen reposo. Son personas que hoy creen y mañana están llenos de dudas. Viven en una especie de dualidad en sus mentes, en sus pensamientos, en sus corazones. Todos estos ataques los lanza el enemigo a la mente, los lanza el enemigo al corazón del creyente, porque Satanás y sus demonios se dan cuenta y saben que el creyente no tiene la forma cómo defenderse, cómo librarse, cómo pararse en autoridad, reprender al diablo, echar fuera los demonios y declarar la libertad gloriosa a la que Cristo nos llamó. Por eso Pablo el apóstol, escribiendo a los Gálatas, dice: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. La expresión estar firmes significa que vendrán momentos de opresión, vendrán momentos de ataque. El enemigo va a procurar por todos los medios y los recursos que tenga de volver a atarte, volver a esclavizarte, volver a oprimirte. No se lo permitas en el nombre de Jesús de Nazaret. Aprende a utilizar las armas de la guerra espiritual. Aprende a utilizar la oración, la intercesión profética, la adoración. Conoce el poder que hay en la sangre de Jesucristo.
Aprende a conocer el poder que hay en el nombre de Jesús, el poder que hay en la palabra de Dios. Levántate en autoridad y echa fuera toda enfermedad del diablo, echa fuera toda miseria, echa fuera toda ruina, echa fuera toda maldición, toda iniquidad ancestral, toda maldición generacional y familiar. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret, reclama tu identidad como hijo de Dios. Tú tienes que descubrir y tienes que aprender, tienes que saber quién eres en Cristo Jesús. Tienes que aprender a conocer todas las habilidades, las potencialidades y la autoridad que Dios ha colocado en ti. Si tú aprendes a entender estas cosas básicas, estas cosas elementales de la fe cristiana, estos fundamentos de vida, estos fundamentos de fe, el enemigo no va a encontrar oportunidad, ocasión, ni va a encontrar forma o manera de poder atacarte en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria sea al poderoso nombre de Jesucristo. Lo tercero que debo compartirte es que la ignorancia de la palabra, la ignorancia de las verdades escriturales, la ignorancia con respecto a la guerra espiritual y la ignorancia con respecto a cualquier verdad basada en la palabra de Dios le da ventaja a Satanás y a los demonios. Pastor, ¿dónde dice eso la Biblia? En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 2 y en el versículo número 11, leemos de la siguiente manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Visto este texto desde otro punto de vista, lo pudiéramos traducir o lo pudiéramos leer de la siguiente manera: si nosotros ignoramos las maquinaciones de Satanás, él entonces va a encontrar ventaja y oportunidad en la guerra espiritual. Pablo nos está enseñando una gran verdad que hace 21 siglos atrás él le escribió a la iglesia de los Corintios, que estaba atravesando por las mismas opresiones y las mismas crisis con las cuales usted hoy está luchando y está enfrentando. Y el mismo remedio, la misma solución, la misma revelación que Pablo le ministró y le impartió a los Corintios en la segunda carta del capítulo 2, versículo 11, es la que el Espíritu Santo hoy le está ministrando a su vida y a su corazón y a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook en este momento. Nuestro desconocimiento del mundo espiritual, nuestra ignorancia con respecto a Satanás y los demonios, nuestro desconocimiento con respecto a la obra de Cristo, nuestro desconocimiento con respecto a la autoridad, la identidad, nuestro desconocimiento con respecto a las verdades básicas, las verdades elementales, las verdades que nos brindan un piso sólido para poder vivir en victoria. Todo nuestro desconocimiento de esas verdades profundas, poderosas, importantes, indispensables y trascendentales se convierte en una ventaja para Satanás y para sus demonios. ¿Cuántas personas hoy están apartadas del Señor? ¿Cuántos jóvenes con grandes ministerios, grandes talentos, músicos, salmistas, adoradores, intercesores, cuántos hogares, matrimonios, familias, cuántos hombres y mujeres de Dios con grandes talentos, grandes habilidades, llamados a ocupar un lugar importante dentro del ejército de Dios y dentro del cuerpo de Cristo, han caído por ignorancia, por desconocimiento, por pecar de orgullosos,
de soberbios, por no quererse someter, por no quererse sujetar a una autoridad espiritual, por no rendir cuentas de sus actos. Ya Dios me está usando, ya Dios me está entregando un ministerio, ya Dios me está entregando autoridad sobre los demonios. Yo puedo ir, puedo salir, puedo enfrentar a los demonios. ¿Cuántos creyentes, por haber pecado de prepotentes, desobedientes, altivos, insujetos, lamentable y tristemente, hoy están pagando las consecuencias de su ignorancia, de su desconocimiento, el querer adelantarse a los eventos, el querer adelantarse a los procesos de crecimiento y de madurez espiritual, el querer adelantarse al llamado, al ministerio, el querer hacer las cosas en la carne, en el alma, por sus propias fuerzas, por sus propios caprichos, por sus propios apetitos y motivos equivocados. Cuando tú estás bajo ataque espiritual, no necesitas tratamiento psicológico. Cuando estás bajo ataque espiritual, no necesitas una terapia de relax. Si tú en este momento que me estás viendo, en este momento en que me estás escuchando, por la gracia del Espíritu Santo, estás siendo atacado o atacada por espíritus inmundos, sientes una intranquilidad, sientes en tu corazón una opresión, quieres orar y no puedes, deseas congregarte pero algo te provoca un nivel de resistencia, quisieras encerrarte, convertirte en un ermitaño, echarte a dormir y no despertar. No quisieras que nadie te molestara, te llamara, no quisieras que el pastor te visitara, que los hermanos preguntaran por ti. Entonces necesitas entender que estás frente a un ataque espiritual, que estás frente a un ataque demoníaco que no has logrado discernir, que no has logrado entender, que no has logrado comprender, echándole la culpa a los demás, echándole la culpa a la enfermedad, echándole la culpa a los efectos, a las consecuencias, a las secuelas del COVID-19, echándole la culpa a una virosis. Y un gran error que la Iglesia de Cristo está cometiendo en este tiempo es que la Iglesia de Cristo está viendo como una cosa muy natural, como una cosa muy frecuente, la Iglesia del Señor, carente de discernimiento, por falta de discernimiento, de discreción espiritual, por no tener un marco de referencia de la verdad basada en la palabra de Dios, estamos lamentablemente permitiendo que lo espiritual, lo demoníaco y las opresiones del infierno se conviertan en algo natural para nosotros. Y cuando la iglesia comienza a asociar los ataques de los demonios, las enfermedades, las crisis financieras, cuando el enemigo lamentablemente ataca a la iglesia y la iglesia no percibe lo que está sucediendo, sino que nos acostumbramos a verlo como algo natural, como algo pasajero, como algo que a cualquier persona le ocurre, como algo muy normal en nuestras vidas. Eso significa que Satanás va a obtener una gran ventaja sobre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Si necesitas ayuda espiritual, si sientes que tu vida está siendo oprimida, que estás siendo atacado, que hay situaciones repetitivas, reincidentes, reiterativas en ti, por favor, este es mi consejo como pastor. Ve a tu iglesia, ve con tus pastores, ve con tus líderes espirituales, busca ayuda, pide oración. Permite que otros puedan orar por ti. Permite que otros te puedan dar ayuda espiritual. Permite que otros te puedan asesorar y te puedan, a la luz de la palabra, a la luz de la verdad de la Biblia, a la luz de las Escrituras, te puedan orientar, te puedan abrir un espacio, te puedan mostrar un camino y te puedan enseñar qué es lo que realmente está sucediendo contigo. Salomón el sabio, en el libro de los Proverbios,
en el capítulo número 24 y versículo número 6 de la Reina Valera 60 dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Te lo repito una vez más. Proverbios capítulo 24 y versículo número 6 dice la palabra del Señor: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. La Nueva Biblia de la Palabra Hispanoamericana dice: porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Busca ayuda. Deja a un lado la terquedad, deja a un lado la desobediencia, deja a un lado la rebeldía. En los momentos de presión, en los momentos de crisis, en los momentos de ataque, en los momentos de enfermedad, es cuando más debes buscar la iglesia, es cuando más debes acercarte a tus líderes espirituales, es cuando debes buscar a tus padres espirituales, es cuando debes correr a los tiempos de oración. Es cuando debes buscar cobertura. Un error muy grande que cometen los creyentes es que en tiempos de crisis, en tiempos de presión, en tiempos de ataque, en tiempos de desánimo, se alejan del Señor, se alejan de la iglesia, se alejan de la cobertura. Se alejan de sus autoridades espirituales, se alejan de las únicas personas que les pueden ayudar, se alejan de las únicas personas que les pueden brindar amor, que les pueden brindar protección, que les pueden brindar ayuda espiritual. Si esa es tu condición y el Espíritu Santo de Dios hoy te está hablando, si esa es tu situación, por favor, ve a tu iglesia. Por favor, congrégate. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Ve a tu congregación. Pastor, me siento muy mal. Pastor, me siento frío. Pastor, siento que he pecado. Pastor, siento que el Señor no me oye. Pastor, siento que el Espíritu Santo ya no está en mí. Pastor, siento una gran carga, un gran peso espiritual dentro de mi alma y de mi vida. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para tratar de resolver y de solventar esa situación? Bueno, pues no me estoy congregando, me quedo en casa, me quedo viendo televisión, me quedo viendo películas, me voy al cine. Me quedo en casa víctima de la ansiedad, comiendo todo lo que consigo porque la ansiedad provoca y despierta en mí un apetito desmedido. No. Esa no es la solución. Lo espiritual no se combate con televisión. Lo espiritual no se combate con entretenimiento carnal. Lo espiritual no se combate con entretenimiento mundano. Lo espiritual no se combate encerrado en la casa. Lo espiritual no se combate de esa manera. Según la Biblia, según la palabra, según la Escritura, lo espiritual, lo demoníaco y todo lo que el infierno levanta contra tu vida se combate de una sola forma, con armas espirituales, con obediencia, con sujeción, con sometimiento, en santidad, apartándonos del pecado, renunciando a todo aquello que no agrada a Dios, honrando al Señor, adorando a Dios, sometiéndonos al Señor, crucificando nuestra carne con sus pasiones y deseos, en el rincón de la oración, en el cuarto de guerra, en el desierto con Dios y en la soledad y en la intimidad con el Espíritu Santo. Así es como se pelean las guerras, las batallas, los combates. Así es como se libran las batallas donde el Señor trae victoria, trae bendición, trae poder y respuesta del cielo. Saludamos y bendecimos en esta hora de la noche a mi amada esposa que está conectada con nosotros, nuestra hermana Grace Can desde Barranquilla, Colombia, nuestro hermano Edison Bornachera. Saludos y bendiciones, amado hermano, para ti, para tus preciosas hijas, para toda tu familia desde Barinas, Venezuela,
en el nombre del Señor Jesucristo. Es tu decisión en esta noche tomar el camino correcto. Es tu decisión en esta noche hacer lo que debes hacer. Es tu decisión. Tú eres el único que en última instancia decide. Tú eres la persona que en última instancia toma una elección. Puedes vivir en victoria. Puedes vivir en poder. Puedes vivir en autoridad. Puedes vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de conquista en conquista, o puedes por defecto vivir de fracaso en fracaso, de dolor en dolor, de tristeza en tristeza, de un error a otro peor mañana. Puedes escoger la clase de vida que tú mismo decidas y determines vivir. Esa es tu decisión. Esa es tu elección. Eso es lo que tú eliges. Eso es lo que tú decides. Eres un soldado de Dios. Eres una soldada de Dios. Eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, pero Dios nunca te va a forzar, Dios nunca te va a obligar a que hagas su voluntad, y los demonios tampoco te van a forzar, ni te van a obligar a que hagas la voluntad de Satanás y de sus demonios. Es una decisión, y tú eres hoy quien debe tomar esa decisión en el nombre de Jesús. Si hasta ahora la vida que has llevado ha sido una vida de dolor, una vida de sufrimiento, una vida de aflicción, una vida de quebranto, una vida de opresión, yo te invito para que juntos oremos en esta noche. Cancelemos toda maldición, cancelemos todo espíritu de derrota y de fracaso, y te levantes en el nombre de Jesús, lleno del poder de Dios, lleno de la gracia del Señor, lleno de la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Quiero que nos preparemos para orar. Saludos a nuestra hermana Deyanira Suárez, allá desde Caracas, la capital de la República. Un gran saludo, amada, un gran saludo para toda tu familia, un gran saludo para toda la familia Suárez Villadiego. Les bendecimos. Saludos a hermano Edgar Arias. Así que antes de cerrar este tiempo, yo quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Recuerda, eres tú quien decide, eres tú quien elige. El árbol de la tentación está delante de ti, el árbol de la vida está delante de ti. Tú eliges y tú decides qué clase de fruto vas a comer. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora por el poder de tu palabra, Padre, Señor, nos levantamos en autoridad para clamar por tu pueblo. Nos levantamos en autoridad para clamar por tus hijos. Nos levantamos en autoridad en el nombre de Jesús para clamar, Padre, Señor, por liberación, por restauración. Padre, para que en esta noche extiendas tu mano de amor y de misericordia, Padre. Para que, Señor, en esta noche el poder liberador de la sangre de Cristo y la unción del poderoso Espíritu comiencen a moverse, Padre, en todas las naciones de la tierra, Señor. Comienza ahora a obrar. Rompe toda cadena, rompe toda opresión del diablo, rompe toda mentira del infierno, Padre. Rompe, Señor, ahora mismo todo argumento satánico, Padre. Toda mentira que el diablo haya traído a la mente, a la vida, al corazón de tus hijos, Padre. Hoy cancelamos en el nombre de Jesús todo espíritu de bipolaridad, todo espíritu de frialdad, todo espíritu de estupor, todo espíritu de desobediencia y de rebeldía, Padre. Señor, declaramos que en este momento la unción de tu espíritu viene como un viento recio, el de repente de Dios se activa, Padre. Señor, y la gloria del Señor y el fuego del Espíritu comienza a consumir todo argumento del diablo en la mente, en el alma, en los sentimientos y en las emociones de tu pueblo. Señor, hasta donde llegue, Padre,
esta palabra a todas las naciones de la tierra, que hoy, Señor, tus hijos se levanten en poder, en autoridad, en identidad, en revelación de la palabra, que hoy se levante una iglesia militante, poderosa, una iglesia activa, conquistadora, una iglesia de triunfo, una iglesia que reclame la victoria que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Aplicamos la sangre del Cordero de Dios, echamos fuera toda enfermedad del diablo, echamos fuera toda diabetes, echamos fuera, Padre, toda osteoporosis, echamos fuera toda artritis, todo espíritu de cáncer, todo espíritu de muerte, todo espíritu de leucemia, todo espíritu de COVID-19, echamos fuera toda diabetes. Extiende tu mano de amor, Padre, toca los órganos afectados, las partes afectadas, los tejidos lastimados. Señor, produce una unción y produce, Padre, un terremoto de bendiciones, Señor, y activa, Padre, la gloria de tu presencia, provocando órganos nuevos, creando órganos nuevos. Restaura a los que están caídos, heridos, lastimados por el diablo. Aquellos, Padre, que un día decidieron apartarse de ti, alejarse de tu presencia. Que los hijos pródigos regresen a la casa en el nombre de Jesús, atraídos por las cuerdas de amor y de misericordia de parte del Señor. Declaramos, Padre, en esta noche una victoria total, completa y perfecta a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia y a favor de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret lo declaramos hecho y te damos toda la gloria y la honra, porque a ti te pertenece y tuya es, en el nombre de Jesús. Y la iglesia grita: amén, amén y amén. Por favor, reenvíe este material a todos sus contactos en Facebook, en Messenger, en WhatsApp. Utilice todos los recursos disponibles y reenvíe esta palabra a todas las personas que usted sabe que la necesitan. Si usted les ama y en verdad quiere que ellos sigan adelante en Cristo, reenvíeles esta palabra. Ustedes y nosotros volveremos a encontrarnos. No olvide nuestra cita todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Escuela de enseñanza y de entrenamiento, palabras de vida. Nos despedimos desde el calor y el amor de nuestro corazón y de nuestro hogar, deseándoles una noche muy bendecida. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 8 de la noche por este mismo punto de contacto. Shalom es paz. Bendiciones.